Jai Haribol, vamos a empezar. Om Jnana Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmitam Jnana Tasma Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Jnana Utarasam Rupakaram Yam Dati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sagra Chatam Sakam Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadvitam Parichana Satam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Pradam Sahara Lalita Shri Visakamata Hare Krishna Karma Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikanandara Kantana Tapta Kanchana Kurangi Radhe Vrindavan Shvade Prishavana Sutta Pranamari Bhaktya Vihina Parada Laksha Kshiptascha Kamadi Tarangamani Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravinda Vrinde Namaste Charanaravinda Vrinde Namaste Charanaravinda Pancha Kalpatarubhascha Kripastivacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavinam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Gaura Hare. Ya, entonces Prabhadvaita, estás con tu corazón de Krishna, ¿no? Sí, Prabhu. Jay. Entonces, ¿podrías tú leer, por favor, el capítulo correspondiente a Sri Garuda, el divino transportador de Vishnu? Sí, Prabhu. Jay, adelante, Prabhuji. Hari Hari. Ohanamati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakchurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Garuda, el divino transportador de Vishnu. Incluso un gran yogi se pone lujurioso y cae, se ofende a un Vaishnava. La consecuencia de ofender a un Vaishnava elevado es extremadamente grave. La historia de Saubhari del Srimad Bhagavatam ilustra este punto. Saubhari se encontraba realizando severas austeridades por muchos años, algunas veces levitando sobre el río Yamuna y otras sumergido en él. Un día Garuda, el alado portador de Vishnu, tenía hambre y se introdujo en un lago en medio del río Yamuna, pero fue tan fácilmente consumido. Saubhari sintió pena por ellos y maldijo a Garuda diciendo: si te atreves a venir aquí de nuevo, morirás. El gran comentarista del Srimad Bhagavatam, Vishwanath Chakrabarti Thakur, da su interpretación. Desafortunadamente, Saubhari cometió dos ofensas en contra del gran devoto Garuda: dar órdenes a una personalidad superior, Ajna Pradana, y manifestar una actitud maliciosa, Tadista Pratikulia. Garuda, por otro lado, no podía ser acusado por tales ofensas como desobedecer órdenes, Ajna Lagana, y violencia hacia otros, Prani Himsana, debido a su poderosa posesión. Saubhari cometió una tercera ofensa por maldecir a un Parshada, un asociado eterno del Señor. Él hizo esto para proteger a las indefensas criaturas del lago, pero su compasión fue en vano porque el veneno de Kaliya contaminó aquellas aguas y todos los peces murieron. La maldición de Saubhari consistía en que si Garuda en algún momento iba al lago a comer peces, moriría inmediatamente. Pero la implicación era que incluso si simplemente iba allí, aunque no comiera peces, igual perecería. Sabiendo esto, Garuda nunca se aventuró a ir al lago. Kaliya también conocía esta maldición y luego se refugió en ese lago para escapar de Garuda. En un intento por mostrar misericordia por un pez, Saubhari se produjo a sí mismo las terribles consecuencias de Aparada. Se dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Luego Saubhari se desvió del camino espiritual y empezó una pesadilla infernal de actividades sexuales que culminó en la esclavitud de la vida familiar.
Él cambió el ilimitado gozo del alma por el efímero placer de la carne. Esto lo arrastró por años. No obstante, debido a que se refugió en las aguas del Yamuna, que son espirituales y purificadoras, él se arrepintió profundamente y de nuevo fue capaz de continuar sus prácticas espirituales que al final llevan a la liberación. Los caminos del infinito son misteriosos y desconocidos. Sucedió que mientras Saubari realizaba sus austeridades, el gran rey Yuvanasva Maharaj, antepasado de Ambaris Maharaj, estaba tratando de producir un heredero. Él intentó de todas las maneras posibles. Él intentó de todas las maneras posibles concebir un hijo por medio de sus cientos de esposas, pero no tuvo éxito. Completamente desanimado, entró al bosque con sus esposas. Los compasivos sabios del bosque el Indra y Yajna para satisfacer a Indra con el fin de que bendijese al rey con un hijo. Ellos realizaron el sacrificio con mucho cuidado. Un cáliz lleno de agua fue dejado en la arena del sacrificio con el objeto de que fuera bebido por las principales reinas para fertilizarlas. Una noche el rey despertó de su sueño sintiéndose muy sediento. Encontró el cáliz y bebió su contenido. A la mañana siguiente los sabios vieron vacío el cáliz y se alarmaron. Cuando descubrieron que el rey había bebido el agua, entendieron que eso debió haber pasado por la intervención de Dios. Ofrecieron oraciones al Señor, alabando su divino acto y glorificando sus misteriosas formas de manifestarse. Después de un tiempo, un hijo exquisito con todas las señales de un príncipe poderoso apareció del lado derecho inferior del abdomen de Yuvanasva. El bebé lloraba constantemente, hambriento por leche materna. Los sabios estaban en un dilema acerca de cómo alimentar al bebé. Entonces el señor Indra, quien fue adorado en el yajna, apareció y confortó al bebé que lloraba. Ofreció su dedo índice para que la criatura succionara, diciendo: Mandata, puedes beberme. Así el príncipe se le conoció como Mandata. Aunque el niño nació del abdomen del rey Yuvanasva, el rey no murió debido a las bendiciones de los sabios. Permaneció en ese lugar y realizó severas austeridades, finalmente obteniendo la perfección del yoga. El niño creció y gobernó el mundo, tomó fuerza de Vishnu y fue soberano de las 7 islas que comprenden la tierra: Yumba, Plaxa, Salmani, Kusha, Krauncha, Saka y Pushkara. Poderosos demonios como Ravana estaban siempre temerosos de él, y aquí que Indra lo llamara Trasadasiu, aquel que asusta a los pícaros. El emperador Mandata dio inmensa caridad y realizó yajñas para adorar a Vishnu. Engendró 3 hijos y 50 hijas con su esposa Bindumati, la hija de Sasabindi. Los hijos fueron Purukucha, Ambarisha y el gran místico Muchukunda. Mientras tanto, Saubari Muni estaba realizando austeridades bajo las aguas del río Yamuna. Un día su atención fue atraída por un par de peces apareándose. Su corazón se llenó de lujuria, salió del fondo del río y fue a Mathura, donde se acercó al emperador Mandata y pidió la mano de una de sus hijas en matrimonio. El emperador dijo que cualquiera de ellas estaba en libertad de escoger al sabio como su esposo. Saubari pensó: soy un viejo, arrugado y canoso, debido a mis austeridades, y no soy atractivo para una joven princesa. Debo hacerme tan atractivo que aún las damiselas celestiales soñarán con tenerme como su esposo. Así que mediante su poder místico se transformó en un joven atractivo. Cuando fue escoltado por la Guardia Real, las 50 princesas lo encontraron tan irresistiblemente atractivo que se pelearon entre ellas. Todas querían casarse con él. Saubari se casó con todas y construyó 50 magníficos palacios, tan llenos de esplendor que el palacio de Indra palidecía en comparación. El emperador Mandata estaba asombrado por la opulencia de Saubari. En comparación con el estilo de vida real del Rishi, él era insignificante a pesar de su enorme imperio. Aunque Saubari estaba rodeado por fantástico lujo y disfrute, no se sentía satisfecho ni en paz consigo mismo. Así como la mantequilla alimenta el fuego, la gratificación sensorial incrementa los deseos lujuriosos en el hombre. Él empezó a reflexionar: ¿qué he hecho? Tan solo por mirar unos peces aparearse, abandoné el camino de la autorrealización solo por sexo. Debido a mi ofensa Garuda, me he destruido a mí mismo.
Mírame, nadie debe malgastar su tiempo morando en los objetos de los sentidos. Mantén tu corazón y mente meditando constantemente en el Señor Supremo, y si estás solo, asóciate con santos que se han refugiado completamente a los pies del loto del Señor. Previamente estaba meditando en Harí, pero el deseo sexual me arrastró al interminable enredo familiar. Me casé con 50 esposas y engendré 100 hijos con cada esposa. La naturaleza material corrompió mi conciencia a tal extremo que mis deseos eran materiales y limitados. Saubari pasaba sus días lamentándose, tratando de despegarse de los enredos de su familia. Se retiró y entró al bosque, seguido por sus devotas esposas. Una vez más empezó a realizar austeridades. En el momento de su muerte, se ofreció por completo al servicio de la superalma omnipresente, y sus esposas también obtuvieron la misma meta espiritual debido a su devoción por él. Este incidente da una revelación sobre los sutiles mecanismos de Vaishnava Aparada. El poderoso sabio Saubari cometió una ofensa a los pies de Garuda en un acto de simpatía por un pez. Debido a sus acciones, él no solo indirectamente organizó una extinción masiva de toda criatura viviente en el río Yamuna, sino que fue también la causa de agobio para los exaltados residentes de Vrindavan, Vrajavasis, por crear refugio para Kaliya. Así Saubari ofendió aún a los Vrajavasis, quienes son muy queridos por Krishna. Respecto a su vida espiritual, Saubari cayó de su camino espiritual, se degeneró en un tonto lujurioso por años, atrapado en la inevitable red de la ilusión. Al final, él recuperó su estatus espiritual por la misericordia de Vrindavan Dham y Yamuna Devi. Pero en lo que concierne a probar el néctar de Krishna Bhakti, no pudo obtenerlo. Kaliya, por otro lado, aunque envidioso y caprichoso, fue ayudado por los buenos deseos de sus devotas esposas, que atrajeron la misericordia de Krishna y le produjeron muchas cosas favorables. Es casi imposible ser liberado de las consecuencias de Vaishnava Parada sin sentir profundo arrepentimiento y sin rendición a los pies del devoto ofendido. Uno nunca será perdonado. Sin tal perdón, la meta de la vida se pierde. Ivo, Joy. Wow, increíble la historia de Saubari Muni. No sé si quieren hacer algún comentario o pregunta adicional en este pasatiempo. Haribol, Prabhu. Adelante, Prabhuji. ¿Por qué casi siempre no se recomienda la vida familiar, Prabhu? Es una buena pregunta. En realidad, ocurre que no somos este cuerpo y es algo difícil de entender porque estamos bien identificados con el cuerpo. Entonces, uno si tiene un cuerpo masculino piensa soy un varón, si tiene un cuerpo femenino piensa soy una mujer. Y es muy difícil salir de esa identificación, ¿no? Ahora, precisamente en la vida espiritual uno trata de hacer celibato para evitar esa identificación que es en realidad la fuerza más poderosa, ¿no? De hecho, algunos sabios dicen que eso es el 50% de la ilusión de Maya. Entonces, pero no obstante, los Vedas proponen esta etapa, digamos, intermedia, en la cual, después de hacer una vida de brahmachari, uno pueda entrar en la vida familiar, de tal manera que pueda tener vida sexual. No obstante, también eso va a significar mantener los niños, criarlos, etc. Entonces, va a significar que esa energía que tenía el brahmachari para servir a Krishna se va a distribuir.
Entonces uno va a tener que parte de su energía atender a su familia y una parte de su energía el servicio de Krishna. Pero además, por eso también es interesante que en idioma sánscrito el nombre de la mujer es Stri, ¿no? El Bhagavad Gita dice Strishu Dushasu. Stri quiere decir que expande, ¿no? Entonces, lo que va aconteciendo es que en este mundo material, las actividades al formar una familia se expanden. Uno va a necesitar, si uno cuando vivía solo vivía en un cuartito, o de repente incluso ese cuartito lo compartía con varios brahmacharis o algo así, porque cuando uno practica celibato no necesita mucha privacidad. En cambio, cuando uno tiene una familia necesita espacios privados. Entonces tiene que tener una casa más grande. Cada una de las personas que participa de esa vida familiar tiene diversas necesidades que hay que atenderlas. Entonces, uno se hace de una pequeña institución, de hecho es una institución, digamos, el matrimonio. Y si el brahmachari podía vivir con una comida al día o comer cualquier cosa, no va a ser muy fácil que su esposa o sus hijos coman lo mismo. Entonces entra en un círculo donde uno complica su existencia. Lo que va ocurriendo, por eso también es que los Vedas prevén que uno también ponga final a eso con una tercera etapa que es la vida de retiro y una cuarta etapa que es la vida de renuncia. Entonces, en la vida ideal, que es la vida del Brahman, digamos, la vida familiar es como el 25% de su vida y el 75% es una vida de celibato. Entonces, de esa manera se obtiene como un balance. De hecho, son muy raras las personas que pueden hacer celibato toda la vida, como Bhaktisiddhanta Sarasvati, es un don muy especial. Entonces, la educación misma védica, desde niño, es advertirle a uno de las complicaciones que van a venir con la vida familiar, precisamente para que uno no se entusiasme muy rápidamente en entrar en todas esas complicaciones, porque al final es un enredo del que hay que salir. Uno está enredado y tiene que desenredarse. Ahora bien, de todas maneras la cultura védica la considera un ashram, porque, y por eso se llama Grihasta Ashram, porque uno tiene que hacer de su hogar un lugar donde se practica la conciencia de Krishna. Entonces tiene que empeñar a los miembros de su familia en servicio devocional. Entonces tiene que hacer que el alimento que se prepare se ofrezca a Krishna, que haya una ofrenda a la deidad, que los niños y la esposa tengan tiempo para cantar rondas, para hacer vida espiritual. Entonces uno se vuelve como una especie de comandante o presidente del templo de su hogar. ¿Sí? De todas maneras, es complicado, pero es un camino, y especialmente en Kali Yuga, es un camino generalmente recomendado, porque de otra manera, si uno simplemente hace una vida de celibato, cuando tenga algún problema de impulsos de su cuerpo, etcétera, si es que está en la orden de vida de renuncia, eso va a ser como una especie de tragedia para los discípulos, y eso lo estamos viviendo cada día. ¿Sí? Estas personas renunciantes, si cometen una falta, una transgresión a sus votos de celibato, generan una gran conmoción. Así que bueno, ese es un poco el
el tema de que por eso no se recomienda entrar a la vida familiar y se advierte a uno desde niño que va a tener líos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ya entra en la adolescencia, si bien sus sentidos se aceleran, pero ya tiene en su mente lo que significa todo eso, ¿no? Significa esa dispersión del tiempo, del esfuerzo, todo lo que va a significar en cuanto a hacerse su vida más difícil. Entonces, esa es un poco la razón por la que cuando uno es entrenado como un brahmachari, a uno se le advierte de todo lo que viene después. En el mundo material, la cuestión es al revés. Es decir, que la gente más bien promueve, ¿sí? A través de fiestas y festejos, promueve que se incremente esta atracción entre varones y mujeres, ¿sí? También porque no hay restricción en la asociación. Entonces se van asociando desde muy jóvenes, los chicos con las chicas despiertan sus deseos y como se explicó en este texto, es cumplir los deseos de la carne, por así decirlo, lo que hace es poner combustible al fuego. Esos deseos no se apagan, sino que se incrementan. Así que por esa misma razón, los brahmanes tienen esta organización. Perdón, se interrumpió un ratito la transmisión. Entonces, los brahmanes tienen esta organización en 4 etapas de la vida. Ahora, los kshatriyas normalmente solamente cumplen 3 de estas fases, ¿sí? Está en la vida de brahmachari, de grihasta, y después se retiran al bosque y normalmente van con sus reinas, como en el caso, por ejemplo, de Sobari, que como se casó con princesas, tenía que vivir como un kshatriya prácticamente. Entonces, cuando se fue al bosque a meditar, se fue con todas sus esposas. Entonces, esa tercera etapa todavía puede mantener la compañía de la esposa, aunque las relaciones ya no son, digamos, conyugales en ese sentido. Ahora, en el caso de los Vaishyas, normalmente los Vaishyas solamente hacen 2 etapas. La vida de brahmachari y después se quedan casados por el resto de su vida. Y en el caso de los Shudras son los que nunca hacen vida de brahmachari. Entonces, cuando son jóvenes, están en su casa al cuidado de sus padres y después ellos también se casan y en realidad nunca hacen una vida de brahmacharya ni de celibato y por eso también son Shudras. Porque lo que lo califica a uno para entrar, digamos, en el sistema de la segunda iniciación, como se llama así, o para ser un 2 veces nacido, es que uno tiene que tener un periodo de su vida donde vive como brahmachari, haciendo celibato. Si no tiene eso, no entra. Por ejemplo, los shudras no reciben el cordón brahmánico, no reciben una iniciación brahmánica porque no se han sometido a esta disciplina por ningún periodo de tiempo. Han vivido en su casa y después han vivido con su esposa, entonces están siempre en el entorno de un hogar. No sé si eso sirve de explicación, Prabhu, perdón. Sí, da cuenta que un ratón se lo come y ahora qué hago, dice, para resolver esto se consigue un gato, justamente va a complicarse totalmente la vida. No sé si se acuerda de ese pasatiempo, pero Sí, correcto. O sea, incluso yo creo que lo estabas contando muy bien. ¿Por qué no continúas?
Tenemos un poquito de problema aquí en el internet. Se nos ha cortado 2 veces la comunicación. Entonces, Prabhu Advaita, ¿no quisieras continuar ese relato del No me ratón? acuerdo completo, no me acuerdo completa la historia, Prabhu. Ah, ya. Ok, entonces yo les voy a resumir. El yogi, había un yogi que vivía al pie de un árbol, ¿sí? Y todo lo que tenía como propiedad era una ropa interior de repuesto. Así que él simplemente se dedicaba a su meditación y a sus cantos y a sus oraciones. Y un día un ratón se comió su ropa interior de repuesto. Entonces él fue al pueblo y pidió que por favor el que vendía telas le regale un pedacito de tela en caridad. Y este hombre era muy gentil y le dijo, bueno, pero amigo, ¿qué pasó? Entonces le cuenta, le dice, lo que pasa es que el ratón se comió mi ropa interior. Dice, pero yo tengo la solución para usted, amigo, yo le regalo un gato. Así que el yogi regresó al árbol donde meditaba con el gato, y cuando estaba tratando de meditar, pues el gato empezó a maullar, ¿sí? Porque quería leche. Entonces, bueno, él tuvo que ir, buscar donde un vecino una vaca, ordeñar la vaca, darle la leche al gato y ponerse a meditar. Y así gradualmente se empezó a complicar su vida. Entonces él dice, ay, no, esto no me conviene. Así que regresó donde el hombre de la tienda y le dijo, muchas gracias, pero ¿sabe qué pasa? Que con esto del gato, ahora tengo que ir a buscar una vaca para darle leche al gato y ya se me complicó la vida. Así que se lo devuelvo, muchas gracias por el gato. Yo me dice, pero amigo, yo tengo la solución. Le regalo una vaca. Le regalo solo una vaca. Llévese la vaca y así no tiene que ir a buscar en los vecinos la vaca ni pedirles nada. Ahí mismo en su casa ordeña la vaca y le da pues al gato la leche. Y por ahí usted también tiene su leche. Perfecto, buena idea. Ok, entonces el hombre regresa con el gato y la vaca, regresa a su lugar. ¿Y qué pasa? Empieza a llover. ¿Sí? Un día se empieza a llover y la vaca, sí, pues la vaca quería un techo. Ok, entonces se pone a construir un establo, un techito para la vaca, y la vaca también necesitaba dormir, entonces atiende a la vaca, de ahí saca la leche, todo eso, y un buen día se pone a pensar, dice, uy, pero mi vida era mucho más sencilla que esto, decía, simplemente me ponía a meditar y Hare Krishna y resuelto el tema, y cuando tenía un poco de hambre iba a mendigar un poco de alimento y resuelto. Así que bueno, regresa donde el tendero con la vaca y el gato y le dice, mire señor, usted es muy amable, pero mi vida se ha complicado, así que por favor le devuelvo aquí su gatito, su vaca y muchas gracias. Y el tendero le dice, pero amigo, ¿cuál fue el problema? Dice, mire señor, ahora he tenido que cumplir un establo para la vaca, he tenido que atender la vaca, tengo que ordeñar la vaca para darle al gato y mucha complicación, muchísimas gracias. Pero el tendero le dice, amigo, lo que pasa es que usted está solito. Lo que usted necesita es una esposa. Y yo tengo una hija, joven, simpática, buena gente, así que resuelto el problema. Así que bueno, el yogi regresa con la vaca, con el gato y la esposa. Y se va con la esposa más. La esposa contenta, él también. Y dice, ¿y dónde es tu casa, señor yogi? Dice, no, yo vivo debajo de este árbol. ¿Árbol? ¿Yo voy a dormir ahí? No puede ser. Y le dice, bueno, de repente puede dormir ahí en el establo de la vaca. ¿Qué cosa? Pero la vaca hace sus necesidades, ahí voy a estar en medio de la bosta. No, por favor. Tiene que ser por lo menos una chocita, pues, para la casa. Entonces puso a construir la chocita,
y la mujer estaba más tranquila, pero estaba ya embarazada y después nacieron los niños, y, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se resume un poco la diferencia entre la vida del brahmachari, que es una vida, tampoco es fácil, pero no tiene, digamos, todas esas facetas. Y la dificultad de la vida del brahmachari es básicamente mantener su celibato. ¿Sí? Y por eso, claro, restringe su asociación con las mujeres y todas esas cosas. Y en el caso de las mujeres brahmacharinas también tienen que vivir así, ¿no? Entonces, esa es la situación. El precio de la vida familiar es un precio considerable y hay que saber cuál es ese precio antes de meterse al negocio. Eso es en resumen. Así que bueno, finalmente el gran yogi, después de muchos años, igual que en el caso de Sobari Muni, después de muchos años dijo, uy, pero han pasado 20 o 25 años de mi vida y estoy aquí todos los días laburando, arreglando esto, arreglando el otro y casi no tengo ni tiempo para cantar Hare Krishna. Entonces ya pues entró en la vida de retiro y después la renuncia. Entonces eso es una lección para todos nosotros, ¿no? Eso, Prabhu, igual. Sí, Prabhu, gracias. Gracias. Ok, entonces muchas gracias a ustedes por conectarse. Vamos a poner un pequeño kirtan aquí para cerrar. Vamos a escuchar una vez más a Gurudeva cantando Mahamantra. Muchas gracias, devotos. Haribol. Jai Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna